Bueno, pues muchas gracias a todos por haber acudido, aunque sea virtualmente, a esta formación. Esto es algo que tendríamos que haber hecho hace tiempo, pero bueno, la verdad que no lo hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, nunca es tarde para conocer una ordenanza que puede implicarnos de una manera u otra a todos nosotros, ya vivamos en Pamplona o vivamos en otros pueblos o en otros lugares, porque al final un poco la dinámica de las ordenanzas de participación son muy parecidas, ¿no? Establecen una serie de órganos, una serie de procesos que se tienen que seguir para hacer un proceso participativo, y también recogen derechos que tenemos como ciudadanos, pues de petición, de iniciativa ciudadana, para saber un poco qué camino tenemos que seguir para ejercer uno de estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, el reglamento de participación es bastante denso, pero bueno, de alguna forma u otra os lo vamos a intentar explicar de una manera un poco dinámica y que os resulte comprensible al final de la sesión, y que tengáis un poco una idea general de cómo es el reglamento de Pamplona, pero que bueno, que puede ser como muy parecido al que puede haber en otros pueblos o en otras localidades, ¿no? Entonces, bueno, para intentar hacer esto un poco más dinámico, nos había ocurrido el hacer una especie de mini encuesta primera para ver qué idea tenéis. Si os resulta muy complicado hacerlo a través del Menti, que es a través de cómo lo hemos establecido, lo hacemos de forma oral y ya está. Pero bueno, por intentar hacerlo dinámico, digamos. Lo que vais a necesitar es vuestro móvil y vais a o podéis escanear este código QR o meteros en la página menti.com y meter este código 19556114. Eso os llevará a una pantalla en la que os van a hacer una pregunta, que os saldrá algo así. No sé si lo veis, pero bueno, es una pregunta que os lanzo de qué sabéis del reglamento de participación, qué os sugiere cuando oís reglamento de participación. Eso, ¿qué os sugiere? Perdona, ¿puedes volver a poner el código QR, que no tenía el móvil a Sí, mano? claro, sí. Y si no, la otra forma es metiéndoos en Google Chrome o el navegador. Una pregunta. La Sí. pregunta empieza con ¿habéis participado? Puntos suspensivos. No, esa es la segunda, pero bueno, seguramente. Es que me ha dirigido a esta, por eso. Vale, vale. Es la primera. A ver. Sí, a mí también me ha redirigido a la segunda, Ainhoa. ¿Sí? Sí. A ver ahora. Espera. ¿Esta? ¿Os viene ahora? ¿Puedes poner el código? Sí. A ver si me va. Bueno, mientras entráis, si os parece, Ainhoa es técnica de participación. Ay, sí, perdona. Y yo soy la asesora jurídica de asociaciones de centro, ¿vale? Que es el espacio para asociaciones del ayuntamiento. Y lo vamos a hacer aquí a la limón. Lo vamos a intentar. Entra ahora Leire de Goa. Sí. ¿Habéis podido responder? O si no, pues lo hacemos a viva voz y ya está. Y ahora no sé muy bien, porque esta es la primera vez que utilizo esto también. No. Ahí hay un A, que es mi prueba, pero me parece que no. No. Ah, sí. No puedo coger a nadie porque estoy en clase.
Wow, madre mía, de repente han salido todas. Pues bueno, las palabras que han ido surgiendo pues es pensamiento colectivo, metodologías cualitativas, ideas clave, pliegos, trabas, normas, organigrama, rollo, diagnóstico, complejo, papeles, institución, burocracia. Bueno, pues sí, puede reunir todo esto, lo que es la ordenanza reúne un poco todo esto. Establece una serie de procesos de burocracia, como pone aquí, que hay que seguir para poder iniciar un proceso participativo. Pero bueno, estamos aquí para intentar explicaros que es un proceso no tan complejo como puede parecer a priori. Y bueno, la segunda pregunta que os planteaba era esta: si habíais participado en alguna ocasión en un proceso participativo, ya sea aquí, en Pamplona, en otro lugar, un poco saber si habéis participado en alguno de estos procesos y qué os había parecido, pues si os había resultado satisfactorio, no sé, sencillamente conocer si habéis participado en uno de estos procesos. Hay una persona o alguien que ha dicho sí en varias ocasiones y el resto no sé si porque esto va lento. Yo estuve cuando fue, no me acuerdo ahora la fecha exactamente, pero fue cuando el tema de la movilidad urbana en Pamplona, el cambio no sé cuándo fue el plan de movilidad movilidad sostenible, y hicimos un proceso participativo en La Milagrosa, en donde Verena, que ahí hay un centro, y estuvimos ahí haciendo y bien, estuvo bien. Qué guay. Interesante. Los demás, no sé si habéis estado en algún proceso de participación o todo esto es algo nuevo para alguien o... Para mí sí. Yo en un proceso de participación definido como tal, no, pero sí que considero que he participado en lo que es la vida cultural, social o política de mi pueblo o en su día también de Pamplona. Pero en un proceso participativo que, digamos, el Ayuntamiento o el Gobierno de Navarra ha abierto un proceso participativo en ese caso no, pero sí que considero que he participado. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Sí, hay muchas formas de participar, no toda la participación tiene que ver con un reglamento, con un proceso definido, con la toma de decisiones colectiva y la gobernanza, sino que el mero hecho de participar en tu ciudad, de hacer vida de barrio, por ejemplo, de vida de pueblo, también es participar, ¿no? Lo que pasa que este reglamento sí que establece como una forma muy concreta de participar, que requiere unos procesos, que requiere unas dinámicas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenéis mucho avanzado, ¿no? Habéis estado algunos en un proceso, otros no, pero bueno, sí que es verdad que lo que venía a decir que un proceso participativo tiene una serie de fases que ahora os vamos a intentar explicar. Anteriormente en Pamplona había un reglamento del 2005, dime si me equivoco, Ana Belén, que se quedó obsoleto de alguna forma, pero bueno, lo que recogía ese reglamento era de forma más corta lo mismo que recoge este. Este va un poco más allá, pero bueno. Entonces, la redacción de este nuevo reglamento se hizo a través de un proceso participativo que se puede consultar en la plataforma de Erabaki. Y bueno, tuvo una serie de fases. Fue un proceso que se alargó casi durante 2 años y lo que llevaron fue a la aprobación del del reglamento actual, que se puso en vigor el 17 de enero del año pasado. Bueno, un poco lo que recoge
este reglamento es que está dividido en 4 títulos. El primero habla sobre los órganos de participación, qué tipos de órganos hay. El segundo, cómo tiene que ser un proceso participativo desde su solicitud hasta su desarrollo final. El tercero establece una serie de derechos para la ciudadanía y el cuarto habla sobre la cooperación público-social, que es uno de los principios que se siguieron en la redacción de este reglamento, ¿no? ¿A quién implica este reglamento? Implica a la ciudadanía, a yo como Ainhoa Galbenzú, a vosotros a título propio, entidades, ya sea asociaciones, empresas que deseen participar en la vida de la ciudad, a colectivos que no tienen por qué tener una estructura formal, que no tienen por qué tener un CIF, el colectivo de encajeras, por ejemplo, y al ayuntamiento como institución, ¿no? Desde sus trabajadores hasta los mismos políticos. En este reglamento se define el concepto de participación ciudadana, que el concepto de participación ciudadana es el proceso que se lleva a cabo para tomar decisiones de forma conjunta junto con los ciudadanos y a entidades, colectivos, etcétera, sobre un tema que tenga de competencia municipal. No vamos a decidir cómo reducir la contaminación en la Antártida. Tienen que ser actividades, competencias en las que el ayuntamiento tenga competencia. Bueno, cuestiones comunes que se recogen en este reglamento, ¿no? Este reglamento ayuda, entre otras cosas, a regular una serie de órganos que van a ayudar a la participación, que van a servir como canalización de la participación, más allá de los procesos que también se puedan llevar a cabo. Estos órganos lo que hacen es apoyar, reúnen a colectivos, entidades, grupos políticos que debaten o que pueden llegar a llevar propuestas a pleno sobre temas en concreto, ya sea de ámbito territorial o sectorial. Aquí os pongo que el ámbito puede, hay 2 fotos, ahí no se ven muy bien, pero bueno, la idea es que hay 2 ámbitos diferentes. Ámbito territorial serían los órganos territoriales que se enmarcan dentro de un territorio en concreto. Aquí en Pamplona, los órganos que entrarían en esta categoría son los foros de barrio. No sé si habéis oído alguna vez hablar de ellos, pero bueno, son reuniones de vecinos y vecinas que se suelen reunir con el alcalde y el concejal de barrio para tratar temas en concreto de ese ámbito de la ciudad, ¿no? Eso por un lado, y por otro estarían los sectoriales. Los sectoriales tratan temas concretos de un sector en concreto. Ejemplos de órganos sectoriales: la Mesa de la Juventud, por ejemplo, la Mesa de los Sanfermines, el Foro de la Diversidad, la Mesa de Cooperación al Desarrollo, el Consejo de la Mujer. Hay algunos que tienen un montón de trayectoria en la vida municipal, como puede ser el Consejo de la Mujer, y hay otros que tienen una trayectoria mucho más limitada, ¿no? Pero bueno, los ámbitos son esos 2, así lo establece el reglamento. Y bueno, así esquemático, estos son los órganos que establece el reglamento. Como hemos dicho, hay dos ámbitos diferentes: los órganos de participación territorial, que se llaman auzogunea en euskera, y de participación sectorial, el cargunea. Luego, el reglamento establece que el órgano máximo de participación es el Consejo Social de la Ciudad. Luego ya lo explicaré un poco más detalladamente, pero el Consejo Social de la Ciudad es el órgano máximo de participación que, en líneas generales, lo que hace es establecer las líneas estratégicas de qué es lo que quiere la ciudad de Pamplona trabajar en los próximos, un periodo de tiempo, 1 año o lo que sea. Este órgano no se ha convocado nunca, estamos en fase de constituirlo, pero bueno, la idea es que reúne a varios colectivos que vienen participando de los diferentes órganos, representantes también de la ciudadanía y representantes políticos. Y es, como digo, el órgano máximo de participación.
Y luego, por otro lado, el reglamento establece una serie de observatorios que ayudarían un poco a evaluar cómo está siendo esa participación, a buscar otras vías de participación, a intentar mejorar en esa participación, ¿no? Establece como 3 órganos. El más importante de todos es el Observatorio Local de la Democracia Participativa, que es el que supervisa que todos los órganos se convocan o se constituyen conforme al reglamento, evalúa los procesos participativos, establece recomendaciones y hay que escucharle. Luego estaría el Observatorio de la Ciudad, que puede ser que es de convocatoria opcional, que no, el reglamento establece que no tiene por qué constituirse de forma obligatoria, pero bueno, dependería del Consejo Social de la ciudad. Y luego estarían los observatorios sectoriales, que dependerían de cada órgano sectorial. Pues, por ejemplo, se me ocurre, del Consejo de la Mujer podría colgar un observatorio sectorial dedicado a ver cómo se aplica la ordenanza de igualdad de género en los presupuestos, por ejemplo. Es como más centrado en un sector en concreto. Y bueno, por último, el reglamento de participación establece que tiene que haber una plataforma online que garantice que todos los procesos, actas, bueno, como una forma de participar a través de una plataforma online. En este caso, en Pamplona tenemos la plataforma Erabaki, que es muy similar a la de Decidim de Barcelona. Es un software gratuito, pero bueno, lo que permite esta página, no sé si habéis entrado alguna vez en ella, bueno, pues es observar qué procesos ha habido, cuáles están finalizados, hacer aportaciones si hay algún proceso abierto en ese momento. Bueno, eso, recoge toda la información de los procesos que ha habido y que está habiendo en ese momento. Si voy muy rápido, me paráis, que yo abro como una carretilla. Bueno, pues el reglamento de participación establece una serie de líneas generales de cómo tiene que ser un órgano de participación, ¿no? Establece unas líneas de funciones y establece también cómo tiene que ser su composición. Todos los órganos de participación que se constituyen a partir de que entró en vigor esta ordenanza tienen que estar constituidos de la misma forma. Tiene que tener una presidencia, que tiene que ser el alcalde o el concejal en quien delegue, una vicepresidencia, una secretaría, que puede ser del pleno, la secretaria del pleno o alguien en quien delegue, personal técnico municipal. El reglamento establece que tiene que ser un técnico de participación o alguien, un técnico municipal especializado en ese tema, como puede ser, por ejemplo, en el Consejo de la Mujer, las técnicas de igualdad. Ciudadanía organizada, que serían asociaciones, ciudadanía activa, que serían personas de a pie, y un representante de cada grupo municipal. El reglamento sí que establece que la participación de la ciudadanía tiene que ser mayoritariamente mayor, ya sea organizada o a título individual. Y luego establece también que puede haber 2 instrumentos de apoyo. La comisión permanente, que también establece cómo tiene que ser su composición, o grupos de trabajo puntuales. La comisión permanente sería la que trabajaría de forma más continuada en el trabajo del órgano de participación, y los grupos de trabajo, pues en momentos más puntuales que hay una necesidad, pues se podría constituir un grupo de trabajo puntual. Luego, ¿qué hacen en realidad un órgano de participación, ¿no? Hay funciones diferentes dependiendo de si es un órgano territorial, si es un órgano sectorial, pero bueno, la idea general es que pueden plantear trabajos o iniciativas que tengan que ver con su ámbito competencial y a la vez que pueden ayudar al ayuntamiento a decidir políticas, a expresar su opinión, ¿no? Como pongo aquí, a recibir información, realizar propuestas, mostrar su acuerdo o desacuerdo, elaboración de informes, colaboración en alguna actuación. La ordenanza da mucha importancia a la coproducción, a la cooperación público-social, promoción de procesos participativos o las particulares de cada órgano.
Bueno, yo os he puesto aquí 3 ejemplos de lo que podrían ser órganos de participación. Bueno, el Foro de la Diversidad, pues por ejemplo, se encarga de la Calejería de las Culturas. No sé si alguna vez habéis visto el 14 de julio en San Fermines un desfile de gente de diferentes procedencias que muestra sus trajes típicos, hacían una Macedonia intercultural, creo que se llamaba. Bueno, pues son pequeños actos que se han ido trabajando en este foro, ¿no? En este grupo que se han decidido entre todos. En el foro de barrio, como he dicho, se tratan temas como muy concretos de ese barrio, se hacen preguntas, se llegan a hacer propuestas al alcalde o al concejal de barrio, pero más en concreto sobre ese territorio. Y en este caso aquí tenemos la Mesa de la Juventud, que se acaba de constituir, pero bueno, su idea de trabajo es que ayude a desarrollar el plan de juventud de la ciudad, ayuda a la realización o propuesta de políticas que beneficien a los jóvenes, supervise la actuación municipal en este tema. Bueno, pueden ser como diferentes funciones que se contemplen en cada órgano. Cuestiones comunes de todos los órganos es que su creación, su constitución y su reglamento interno tienen que ser aprobados por el Pleno. Cada órgano tiene que tener un reglamento de régimen interno que regule su composición, su funcionamiento, sus funciones, cada cuánto hay que renovarlo, etc. Y todo esto tiene que ser aprobado en el Pleno. Recientemente se ha hecho la aprobación del Consejo de la Mujer, cuyo reglamento se hizo en conjunto con las mujeres que venían participando en ese reglamento. La semana que viene se va a aprobar, como digo, el de la Mesa de la Juventud. Bueno, es un proceso que requiere tiempo porque no todos los órganos tienen este reglamento, pero bueno, que van a ayudar a la constitución de estos órganos como órganos de participación, tal y como marca este reglamento. Bueno, como decía, hay 2 tipos de órganos, los sectoriales o los territoriales. Los de nivel territorial, el reglamento establece dos tipos de órganos. Los foros de barrio, que como he dicho, reunirían, entre otros, al alcalde, al concejal de barrio de cada barrio, a ciudadanía organizada y a ciudadanía de a pie, entre otros. Bueno, lo que se dedica a lo que se dedicaría a este órgano sería a realizar propuestas, recibir información sobre actuaciones que se vayan a hacer en ese barrio, y entre otros también tienen que elegir a quiénes van a mandar a ese consejo social de la ciudad. El reglamento establece que cada órgano de participación puede mandar a 2 personas, es decir, de Iturrama irían 2 personas, de Chabacoiz irían otras 2, y una de las funciones de este foro de barrio sería el elegir a qué 2 personas envían. Y luego el reglamento establece otro tipo de órganos que se llaman consejos de barrio, que es un órgano opcional. El reglamento establece que no tiene por qué haber foro de barrio y consejo de barrio en cada barrio. Este órgano, la diferencia con el otro, sería que su trabajo sería como más permanente. Sería como digo, un trabajo más permanente en el impulso de trabajos, redacción de propuestas, en su colaboración con el ayuntamiento a la hora de recibir o enviar información sobre ese territorio, y también decidiría cómo tiene que ser la elección de las personas que van a ir al Consejo Social. Bueno, después estarían los órganos de participación sectorial, que la función sería muy parecida a la de los órganos territoriales, pero más centrados en ámbitos concretos. Puede ser consultado sobre qué opina de ordenanzas, reglamentos, normativa sectorial que se refiera únicamente a ese sector, puede canalizar propuestas, bueno, un poco de esas son las funciones que se establecen. Y lo mismo que en los territoriales, se elegiría a 2 personas por cada órgano que esté constituido para ir al Consejo Social de
de la ciudad. Como he dicho, ejemplos de órganos sectoriales, Consejo de la Mujer, Mesa de la Cooperación al Desarrollo, la Mesa de los Sanfermines. Seguramente en algún momento habéis llegado a ver en las noticias que se han convocado estos diferentes órganos, ¿no?, de participación. Pues bueno, todos están como muy centrados en ese sector en concreto. Trabajos que han impulsado o ejemplos de trabajos, ya os he dicho, el Foro de la Diversidad, pues la Palejía de las Culturas. La Mesa de los Sanfermines reúne, por ejemplo, como diferentes grupos de trabajo que pueden ser la Mesa del Encierro, la Mesa de Calle, creo que se llama, que decide un poco las actuaciones que van a ocurrir en Sanfermines a nivel de calle, reúne a la Comisión de Peñas. Bueno, al final es reunir a un montón de partes que trabajan en un mismo sector y que pueden dar su opinión, ¿no?, sobre un tema en el que están especializados o especializadas. Y bueno, el Consejo Social de la Ciudad, como he dicho, es el órgano máximo de participación. Estamos en fase de intentar constituirlo. Y digo en fase porque para la constitución de este consejo hay que seguir los pasos que establece el reglamento, ¿no? A nivel general, lo que dice el reglamento es que para constituir este consejo social, todos los órganos que haya tienen que enviar a 2 personas. Pero claro, para enviar esas 2 personas primero tienen que estar constituidos para saber a quién pueden enviar o a quién no pueden enviar. Para eso hace falta pues eso, ir constituyendo toda la serie de órganos, lo que implica redactar todos los reglamentos internos que sean aprobados en el Pleno, etcétera. Pero bueno, el objetivo es constituirlo cuanto antes, sobre todo en época COVID. Se valora el poder reunir a diferentes sectores de diferentes ámbitos de la ciudad que puedan llegar a tomar decisiones muy estratégicas, muy relevantes a nivel de ciudad, ¿no? Cabe decir que además de la alcaldía, secretaria, grupos municipales, representantes de todos los órganos que haya, territoriales o sectoriales, también están en este órgano las organizaciones empresariales, universidades y sindicatos. El periodo que se establece para este órgano es de elección cada 4 años, renovables hasta 8, pero ahí habría que establecer una nueva composición. Bueno, lo que os decía, después están los observatorios. Hay como diferentes observatorios, como puede ser el Observatorio de la Ciudad, derivado del Consejo Social, el Observatorio Sectorial, que están centrados en el sector al que se adscriban, y el Observatorio Local de la Democracia Participativa. Este ya está constituido, está en fase de su primera convocatoria y reúne, además de los grupos municipales y el alcalde, reúne a las 3 universidades, a un representante de las 3 universidades y a, no sé si 1 o 2 personas de asociaciones que trabajen en la democracia participativa y a 1 o 2 personas de ciudadanos y ciudadanas. Y como digo, se va a dedicar a, por un lado, a hacer un informe para que se puedan constituir los órganos de participación y, por otro lado, a realizar una evaluación de cómo está siendo la participación ciudadana en la ciudad. ¿Cuál es el resultado de todo proceso participativo? Que se pueden llegar a acuerdos de diálogo y participación de forma consensuada entre el ayuntamiento y ciudadanía o asociaciones. Como digo, todo tiene que tener su reflejo online de cara a una transparencia, a intentar garantizar la mayor participación posible. Bueno, este sería el título 1 y el título 2 es cómo es un proceso participativo. No sé si voy a toda mecha, si tenéis dudas, si sigo. ¿Qué opináis? Yo sí no sigo. No. Amenazo con seguir. Sí. Vale.
Bueno, pues un Sí, proceso... Ainhoa, abarca tú. Sí, dime. Sí, eso a mí me resulta, a la hora de comprender un poco el reglamento, lo que estás explicando, pues eso, ¿no? Me resulta, acabo de entender mejor cómo para llegar a una serie de ¿cómo lo has llamado, no? De los que se contemplan dentro del reglamento, de organismos participativos, digamos, ¿no? Como el Consejo Social de la Ciudad y demás. Para llegar a eso, previamente hay que conformar otros, digamos, de escala más chiquita, ¿no? Como los de los barrios y demás, ¿no? No como parece que hay que ir conformando desde abajo hacia arriba, ¿no? Como el organigrama. ¿Sería así? Sí, exactamente así. Exactamente es eso. Primero hay que conformar los de abajo para poder después convocar o constituir el Consejo Social de la Ciudad, que es como el culmen de la participación, digamos, ¿no? Para que verdaderamente se queden agrupadas en ese consejo diferentes visiones, diferentes ámbitos o diferentes entornos de la ciudad. Como digo, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, órganos sectoriales de diverso tipo y características y los órganos territoriales. Bueno, y los grupos políticos, obviamente. Y bueno, la ordenanza es muy clara en cómo tiene que ser un proceso participativo, las fases que tiene que seguir, a qué puede llegar a aspirar y a qué no puede llegar a aspirar. A nivel general sí que establece que un proceso participativo no tiene por qué ser vinculante, pero se entiende que si se hace un proceso participativo es porque las instituciones quieren escuchar la opinión de la ciudadanía o que la ciudadanía quiere hacer llegar a las instituciones sus preocupaciones, sus inquietudes, sus iniciativas, etcétera, ¿no? Entonces, hay tres formas de empezar un proceso participativo. Está por un lado la iniciativa ciudadana. Un grupo de personas puede iniciar un proceso participativo, pero el reglamento establece que tiene que haber un número mínimo de firmas. En la ciudad establece unas 1.400. Pero bueno, más o menos es el 1% del número de empadronados mayores de 16 años. Por otro lado, los órganos de participación pueden también iniciar un proceso participativo, ya sea a nivel sectorial o a nivel territorial. Y además de eso, el Consejo Social de la Ciudad también puede comenzar un proceso participativo. Y por último, el propio ayuntamiento. Cuando quiere escuchar la opinión de la ciudadanía, puede aprobar un proceso participativo en concreto. Ya puede ser por iniciativa de la alcaldía, por las concejalías, que se ocupan de ese tema en concreto, o por los grupos municipales. En este caso se establece que solo una al año por grupo. Entonces, a la hora de iniciar un proceso participativo hay que hacer una solicitud. Esa solicitud viene impulsada por el grupo impulsor, como su propio nombre indica, y ese grupo impulsor, pues depende de quién lo inicie, estará compuesto de una forma u otra. Si es de iniciativa ciudadana, por personas designadas desde esa iniciativa, puede ser una asociación, puede ser un grupo de asociaciones, un grupo de colectivos, depende. En la solicitud tiene que venir descrita qué personas forman parte de ese grupo impulsor. Otra forma de iniciar un proceso, como hemos dicho, es a través de los órganos de participación. En este caso estaría compuesto por el área responsable del órgano. Por ejemplo, en el caso del que el Consejo de la Mujer decidiese que es necesario hacer un proceso participativo, el grupo impulsor estaría compuesto por el área de cultura e igualdad, que es el que tiene competencia en este ámbito, y representación ciudadana del órgano, pues por X personas de ese órgano de participación. Y por último, el ayuntamiento también puede proponer o liderar ese proceso participativo,
y estaría compuesto por las áreas responsables en quien tengan competencia ese tema en concreto, y si lo promueve un grupo, su concejalía o su representante. Bueno, el proceso de solicitud y aprobación es relativamente sencillo. Digo relativamente porque tiene que tener ciertas características, pero bueno, sí que es verdad que no es tan difícil como a priori puede parecer. La idea del reglamento es establecer una serie de procesos que ayuden a facilitar la participación, ¿no? Bueno, se hace una solicitud por parte del grupo impulsor dirigida al área de participación ciudadana. El área de participación ciudadana recoge el testigo de esa solicitud y se tiene que aprobar o desestimar. ¿Qué es lo que recoge esta solicitud? Tiene que recoger la denominación del proceso, su ámbito en el que quiere actuar, el objeto, el diseño, un cronograma. O sea, es una solicitud bastante completa, pero para eso se puede contar con la ayuda y los recursos del equipo técnico de participación. Véase yo o Joseba, que en este caso también es técnico de participación de la Junta de Pamplona. Una vez hecho todo este proceso, se tiene que aprobar por alcaldía y tiene que convocarse en un máximo de 3 meses. En el caso de que no se considere o bueno, se rechace, se tienen que dar las razones de por qué se rechaza. En el desarrollo intervienen diferentes instrumentos. El proceso de participación se adecuará a las técnicas que se utilicen a qué es lo que se quiere conseguir. Pues hay diferentes formas de participación, desde la participación meramente telemática. Yo me registro en Erabaki para lanzar una propuesta de un tema en concreto que me han lanzado. Se me ocurre, por ejemplo, el proceso del PAU 2030, es el PAU, no, perdón, el Plan Estratégico de Pamplona 2030. Hubo unos meses en los que la ciudadanía pudo hacer propuestas de qué es lo que quería para su ciudad de maneras diferentes, a través de urnas en los TV boxes, a través de Erabaki haciéndolo de manera telemática. Bueno, o sea, es una forma de garantizar que hay varias formas de participación. Sí que es verdad que ahora todos los procesos que se han llevado a cabo el año pasado o el año anterior han sido de esta forma, videoconferencias online, con todos los límites que eso tiene. Pero bueno, la idea es escuchar, recabar propuestas, opiniones sobre un tema en concreto. Sí que establece el reglamento que todo proceso participativo tiene que tener una presencialidad. No habla en tiempos no estaba previsto que hubiese una pandemia mundial, pero bueno, el reglamento establece que siempre tiene que haber una cierta presencialidad y que todos los acuerdos, los pasos que se den tengan su reflejo en la plataforma telemática. En esa solicitud que os he comentado que se hace al área de participación, tiene que decirse a quién se va a llamar, como mínimo. Por ejemplo, se va a convocar el foro de la diversidad. ¿A quién vas a llamar? Pues a las asociaciones que tengan domicilio en Pamplona y que trabajen en el ámbito de la diversidad cultural. Pues se hace un listado de dichas asociaciones. Además de eso, ciudadanía de a pie que tenga interés en participar. ¿Cómo vas a invitarles? Pues a través del periódico, a través de redes, o cómo va a ser esa difusión, ¿no? En caso de que no se sepa a quién se tiene que llamar, tiene que haber un estudio, un mapeo de actores a los que podría ser interesante llamar. Y bueno, como he dicho, el reglamento establece que tiene que haber trabajo presencial o digital, siempre garantizando estos derechos: respeto, libertad de expresión, igualdad de trato, accesibilidad. Y de cada acto, de cada proceso, reunión, etcétera, tiene que haber un informe
Y también, no lo he dicho, pero en todo proceso participativo hay una comisión de seguimiento que se dedica a precisamente realizar estos informes, ver que se está cumpliendo con el reglamento de participación, que todo se está haciendo conforme a la ordenanza, etc. Una vez finalizado ese proceso, se hace una devolución a través de un informe final. El ayuntamiento debe informar motivadamente sobre la aceptación o no de las propuestas. También se tiene que evaluar, se tiene que tener definidos los indicadores de evaluación que se van a utilizar para ver si el proceso ha sido satisfactorio o no satisfactorio. Y en caso de que alguien que haya participado en el proceso, que esté interesado o que se vea afectado, quiere realizar una queja, puede hacerlo ante el OLDP, que es el Observatorio Local de Democracia Participativa, que, como he dicho, es el órgano que supervisa, que evalúa, que hace una revisión de cómo están siendo los procesos participativos. Y lo que pongo aquí, todo tiene que tener su reflejo en el espacio virtual. Cuando un proceso ha finalizado, se tiene que poner que ha finalizado, que no se pueden recibir más propuestas, cuál ha sido el resultado de ese proceso. Todo eso tiene su reflejo en el ABACI para que cualquier ciudadano o ciudadana interesado en consultarlo pueda hacerlo de manera libre. Y bueno, esta es la primera parte de la presentación. No sé si tenéis dudas, si os resulta un rollo, no sé. Hombre, el tema se las trae, o sea, ya. Porque yo por lo que has explicado entiendo que el proceso es largo, hay muchos pasos a dar, hay muchas maneras de controlarlo también y bueno, pues sí, hombre, como para a mí me sirve un poco para hacerme lo que has explicado, para hacerme una idea de cómo es, pero bueno, has dado muchas, por ejemplo, la herramienta Erabaki, que yo no la conocía y que, pues bueno, me puede servir para profundizar más en el tema, ¿no? Sí, la idea es un poco daros un poco pinceladas de qué es lo que se establece, que hay en el terreno de la participación, para que también vosotros os quedéis con lo que os interese, ¿no? Pues mira, si tú te quedas con la plataforma de aquí, pues ya es algo que sacas de esta tarde. Si te sacas que, oye, pues mira, hay un órgano del Foro de la Diversidad, pues mira, la siguiente vez que se convoque me interesaría participar. ¿A dónde me tengo que apuntar? Pues bueno, esas pequeñas cosas al final es lo que dan sentido a estas formaciones, ¿no? Y nada, si no tenéis preguntas o lo que sea, Ana Belén. Sí, dime. Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hemos hablado por teléfono. Sí, lo sé, he identificado el nombre enseguida. Sin más, es que me iba a poner con el fijo por estar más cómoda, al final he apuntado el móvil, bueno, me he liado un poco con esto de las tecnologías. Que una pregunta, cuando acabas de decir ahora que de cada acción, proceso tiene que haber un informe, ¿eso es algo que lo obliga a los entes municipales o nosotras como entidad, cada acción que hagamos de participación también tendría que tener una chiqui evaluación, aunque sea, y luego una evaluación grande con indicadores de todo el proceso? No, cuando dicen los informes es un poco más de tipo actas. La obligatoriedad se establece cuando es un proceso ligado a algo municipal. O sea, si vosotros como asociación hacéis un proceso participativo, nadie os obliga a que cada reunión tenga su acta. Eso ya es algo que hacéis a nivel de asociación. Pero si vosotros como asociación proponéis un proceso participativo, sí que hay que hacerlo conforme a la ordenanza. La ordenanza establece que si se hacen X reuniones, pues cada reunión tendrá que tener su pequeño acta. Y después de todo el proceso tiene que haber una evaluación final con indicadores, con los resultados, con las propuestas que se han obtenido de ese proceso, etcétera. Vale. O sea, pero el acta es un poco como dejar constancia que eso ha ocurrido ese día, esa hora. Exacto, y sí. Personas,
pero eso que se puede hacer, en vuestro caso igual entiendo que hay una normativa, pero en nuestro caso también es incluso porque si hay un proceso participativo hay una toma de decisiones, por lo tanto, como para validar la acción anterior o la reunión anterior y avanzar. Exacto. Y que alguien nos diga, oye, esto no se habló tal, ¿no? Esto entiendo. Exacto. Que favorece. De cara a la transparencia, para que quede constancia. Por ejemplo, en los foros de barrio, se me ocurre, ¿qué es lo que recoge el acta? Las consultas que ha habido antes del foro, qué se le ha respondido, las preguntas que ha habido durante el foro, qué información ha dado el alcalde o el político que esté en ese momento sobre ese territorio en particular. Y todo eso queda colgado en el Abaqui. Para que, oye, ¿qué pasó en el foro de barrio de hace 2 años? Pues que cualquier persona pueda verlo. Vale, y luego, por ejemplo, esto que habéis explicado de los órganos y de la diferencia de los órganos, o sea, digamos que tienen objetivos diferentes. Claro. Y vosotras los establecéis antes y luego evaluáis con indicadores, pero ¿cómo se mide...? No sé cómo decir, ¿cómo se mide el éxito de la participación? Solo por... O sea, se me hace difícil, ¿eh? Esto es un poco por inexperiencia o lo que sea, pero más allá de asistencia, ¿qué indicadores suele haber a la hora de evaluar si un proceso participativo ha sido exitoso o no, por ejemplo? Pues mira, depende un poco del sentido que le quieras dar, ¿no? Sí que es verdad que hace unos años se creó una guía de evaluación que también a nivel de asociación os puede interesar. Esta guía no sé si está aquí, ¿dónde estaba? Sí, mira, está disponible en participa.pamplona. Aquí hay una serie de indicadores de todo tipo que os pueden ayudar a evaluar de todo, aparte de un proceso participativo, que es obvio. Yo creo que reuniones, proyectos, al menos yo creo que es como muy aplicable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué propone esta guía? Propone que se pueda medir la accesibilidad uy, no sé qué estoy haciendo. La accesibilidad de una reunión, tanto a nivel de barreras arquitectónicas que pueda haber. Oye, he hecho una reunión en el CBbox, estoy permitiendo el acceso de personas con discapacidad haciendo la reunión en ese CBbox, hasta, yo qué sé, la accesibilidad auditiva. En esta reunión puede participar personas con discapacidad auditiva. ¿Hay lenguaje de signos para que pueda ser accesible? Como digo, es súper rica, presenta preguntas de qué te tienes que hacer antes, indicadores de evaluación, herramientas que puedes usar para realizar esa evaluación, pues desde recogida de datos, entrevistas, bueno, da una serie de herramientas. Y bueno, por otro lado, ¿qué es lo que valoramos en un proceso de participación? Obviamente las propuestas a nivel así muy directo, las propuestas que se hayan podido recoger, el poder hacer un diseño conjunto, pues por ejemplo a nivel urbanístico de una plaza, por ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, un pequeño proceso que hubo en Bustinchuri. El resultado tangible fue que se creó un campo de fútbol en colaboración con las APIMAS, con el centro comunitario de ese barrio, y luego también el resultado de que también hubo una pista de calistenia. También a nivel de participación, hubo mucha participación juvenil. Depende un poco de qué es lo que quieras valorar. Dónde te pongas la meta, dónde pongas el foco, depende ya un poco de cada uno. Pero bueno, hay como diferentes ítems o diferentes cosas que se pueden llegar a valorar. Puede ser que te marques un objetivo y luego te salga todo lo contrario a lo que te habías marcado. Bueno, todo lo contrario, pero que vaya por otras sendas también, ¿no? Claro, exactamente. O que igual sencillamente el valor de ese proceso haya sido dar voz a personas que de normal no la tienen, ¿no? O que se hayan conectado asociaciones que no se conocían, que hayan intercambiado una serie de prácticas
mira, oye, eso que se llevan, depende de dónde quieras poner el foco. Obviamente, un proceso participativo suele tener un objetivo bastante claro, suele estar bastante limitado qué es lo que se quiere decidir o qué es lo que se quiere diseñar o lo que sea. Pero bueno, luego también dentro de cada órgano se pueden trabajar un montón de cosas diferentes. El foro de la diversidad, como he dicho, por ejemplo, trabaja como diferentes, hicieron diferentes grupos, ¿no? Pues un grupo se dedicaba a hacer estrategias antirrumores, otro que tenía que ver un poco más con servicios sociales, otro con el mostrar el folclore y la diversidad cultural que había en la ciudad. Cada órgano, como digo, tiene su propio objetivo, sus propias características, sus propios trabajos. Entonces, eso, no sé si te estoy respondiendo. Sí, no, bien, sí, guay. Y además con lo de los materiales ya ni te cuento, que muchas veces, ¿no? Es como tan relativo que tener un soporte también favorece. Sí, en la página esta de Participa Pamplona están colgados, diferentes materiales. Hago publicidad ya de esta página. Y luego también hay una guía del reglamento en euskera y en castellano. Este reglamento es muy denso a nivel de eso, es muy denso, es un documento legal, pero bueno, hicimos una pequeña guía que recoge los principios un poco básicos, ¿no? Pues, ¿qué es un órgano de participación ciudadana? Pues es esto. ¿Cuáles establece? Estos dos, o estos tres. ¿Quién lo compone? Bueno, es una pequeña guía que os puede ayudar a haceros un poco un resumen de qué es el reglamento de participación. También aprovecho para decir que aquí colgamos todas las presentaciones, materiales de ayuda para la subvención de participación ciudadana que tenemos en el área. Todo esto queda también colgado aquí. Gracias, Ainhoa. Nada. Seguimos. Para bingo. Venga, pues ahora os comparto yo. Me decís, por favor, si lo veis todo bien y esas cosas. Vamos a ver. ¿Veis la presentación? ¿Verdad? Sí que se ve bien, Voy hasta mi parte. Hasta ahora Ainhoa os ha estado hablando de lo que es la participación vista como si dijéramos desde el punto de vista del ayuntamiento, ¿no? Una participación más estable y más liderada quizás a nivel interno por lo que es el ayuntamiento. Sí que me gustaría, antes de empezar a contaros un poco el punto de vista, los dos últimos títulos del reglamento, ¿no? Que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía y con los derechos de las asociaciones, la colaboración entre el ayuntamiento y las entidades, no solo asociaciones, también colectivos sin personalidad jurídica, Pero bueno, antes de meterme en materia, sí que me gustaría comentaros dos cosas súper rápido. Una que, como decía Ainhoa, el anterior reglamento de participación se fue quedando obsoleto porque la participación desde el 2005 hasta el 17, que yo creo que se empezó con el proceso participativo de este reglamento, pues avanzó muchísimo. Había que darle más voz a la ciudadanía, se avanzó mucho en el sentido de que participar no se limitara únicamente a ir cada 4 años a votar, ¿no? Entonces se intentó darle ese espíritu que comentábamos antes de entrar al directo, ¿no? De que el espíritu es darle voz a la ciudadanía y que pueda participar y hacerse responsable también, en cierto modo, al participar, ¿no? de las cuestiones de la ciudad. Entonces, hubo un proceso participativo, hubo mucha ilusión, se vieron muchísimos reglamentos muy avanzados y muy innovadores de otros lugares de España y demás, pero es que esto entró en vigor el 17 de enero del año pasado. Y ya sabéis que el 14 de marzo a todos nos cambiaron las reglas del juego, ¿no? Entonces, lo que entró en vigor, lo que iba a despegar a partir de febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues se ha quedado antes de ese paréntesis que todos todavía estamos viviendo, ¿no? Por eso, yo creo que una de las principales dificultades a la hora de contar de qué va el reglamento de participación tiene que ver con que nos hemos perdido un año de implementación. Entonces, cuando de repente Ainhoa habla del observatorio, ¿no? O se habla de un montón de órganos y de un montón de cosas, a mí personalmente, igual es solo cosa mía, me perdonáis que lo comparta con vosotras y con vosotros, a veces me cuesta verlo
no solamente por el cambio de paradigma que supone una participación mucho más a pie de calle, digamos, ¿no? Sino también el hecho de que muchos de los órganos no existen todavía o existen pero en pañales, ¿no? Y hay que crearlos, hay que aprender a utilizar la nueva herramienta que supone este reglamento de participación, hay que ver cómo funcionan todas las manillas, ¿no? Y todas las partes del reglamento y como ciudadana también hay que aprender a participar, o yo tengo que aprender a participar porque supone eso, supone implicarse, ¿no? La participación como derecho y la participación como deber. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos formándonos. Yo creo que el ayuntamiento, a pesar de este paréntesis que hemos tenido este año, mucho material para poder formarse en torno a este reglamento. La guía que comenta Ainhoa tiene que ver, se hizo un poquito más en relación con las subvenciones de participación y las subvenciones en general para brindar indicadores, pero está Erabaki, que no es una herramienta, es una pedazo herramienta de participación. Está el Iruñategui, que a nivel de Pamplona también es una herramienta muy potente. Está la propia Escuela de Formación para la Participación en la que estamos ahora mismo. Está la web Participa Pamplona, que es de la que cuelgo yo, que es la asesoría jurídica de centro, ¿no? Quiero decir, yo creo que se han hecho para el poco tiempo que lleva este reglamento funcionando, para poco el tiempo útil, ¿no? Porque al final pues hemos estado todos a otras guerras. Yo creo que se han hecho muchas cosas y muchas más que se van a hacer, pero como quien dice, en realidad estamos empezando a despertar ahora mismo, ¿no? En lo que es la implementación de este reglamento de participación, ¿no? Entonces, bueno, que ahí estamos, que es una herramienta muy potente, muy innovadora, muy moderna, que a veces cuesta, yo creo que por eso, porque hemos tenido un parón en lo que es la implementación, ¿no? Íbamos ya como con todo en la cabeza, yo por lo menos, con todo ya puesto y de repente catapum, ¿no? A otra cosa. En fin, bueno, pues ahí estamos retomando e impulsando, seguimos impulsando. Entonces, como os decía, vamos a ver un poquito al margen de estos órganos de participación que hay o habrá en el ayuntamiento, qué derechos tiene la ciudadanía con este reglamento en la mano. No son derechos que antes no existieran, son derechos que existían, pero que ahora sí que se les pone nombre, apellidos y procedimiento para llevarse a cabo, y eso es importante, ¿no? El primer derecho del que nos habla el reglamento es el derecho de petición. El derecho de petición es aquel que puede ejercitar una persona física o una persona jurídica de forma individual o colectiva para pedirle algo al ayuntamiento. El artículo que se refiere al derecho de petición de la ciudadanía hace una remisión a otra norma. En esta parte el reglamento hace bastantes remisiones a otras normas para no duplicar regulaciones, para no contravenirlas y para no liarlo más, ¿no? Entonces, aquí hace referencia a esta ley orgánica que nos va a definir mucho más en qué consiste el derecho de petición y nos va a decir que es algo que tiene que ser, está dentro del ámbito de lo que es rogado. Es decir, no es tanto algo a lo que se tenga derecho automáticamente o a lo que esté dentro de un procedimiento jurídico judicial, sino que tiene que ver con esa capacidad, ¿no?, de la administración a veces de otorgar determinadas cuestiones, ¿no? Esta ley orgánica es muy sencillita y viene a decirnos eso, que le podemos pedir a la administración determinadas cuestiones que consideramos que tenemos derecho o que necesitamos, determinadas demandas, ¿de acuerdo? Y como digo, el reglamento permite hacerlo de forma individual o de forma colectiva. Además, da igual que esa cuestión afecte a interés general o a un interés más individual. Como digo, es un derecho que se ejercita siempre por escrito y que tiene que ver más a unos asuntos que son más rogados. El término jurídico que se utiliza es rogado, es cuando tú tienes que pedirlo porque si no lo pides, pues no se te va a dar, ¿no? Tienes que hacer una actividad, una acción, tienes que ir y pedirlo, ¿de acuerdo? Ay, espera, que tengo dos ordenadores y le doy al que no es. También hay derecho a quejarse, a reclamar y a sugerir. Cuando se estaba haciendo el reglamento yo insistía mucho en que también pusieran por favor felicitar, porque siempre estamos como con el mal rollo, ¿no? Como dices, bueno, me voy a quejar, me voy a reclamar, voy a sugerir. Bueno, también se puede dar la enhorabuena de vez en cuando, ¿eh? Aquí también hay una remisión al reglamento de la Comisión Especial de Sugerencias y Quejas del Ayuntamiento de Pamplona, ¿de acuerdo?
que permite pues presentar una queja, una reclamación o hacer una sugerencia por escrito. Además, ahora tened en cuenta que incluso la implementación del reglamento tampoco se puede llevar a cabo al 100%, en tanto en cuanto con todas las medidas COVID hay muchísimo de presencial que se ha perdido, lo telemático ha ganado muchísima fuerza, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que pedir hora, todo se complica como un poco más, ¿no? Yo creo que esta etapa lo que hemos hecho ha sido, hay mucho más trabajo, menos feedback, es todo cuesta un poquito más, pero está ahí, se puede igual. Y de hecho, este reglamento está en vigor, el reglamento al que se hace referencia desde 2008. Lo que excluye este reglamento es aquellas sugerencias y reclamaciones que tengan un contenido económico o que estén en un procedimiento judicial que revise un acto municipal, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, este artículo es sencillito, es cortito, ¿no? Dentro de lo que es este reglamento, que suele tener artículos un poco más largos, pero se refiere a este reglamento. Y este reglamento, por extractaros cuestiones prácticas y cuestiones que sean pues un poco más útiles o un poco más especiales, sí que establece que quedan excluidas estas cuestiones de carácter económico o que versen sobre un procedimiento judicial abierto o tengan por objeto la revisión de un acto municipal, para lo que hay otras vías. También el reglamento prevé la posibilidad de realizar audiencias públicas. ¿Qué es la audiencia pública? Pues la audiencia pública es un encuentro entre responsables municipales y ciudadanía para dar información, para presentar proyectos o para debatir propuestas. Todo esto, como comentaba antes Ainhoa, puede tener su reflejo online o se puede hacer online porque la vía telemática, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental. De hecho, no solamente por el reglamento, sino por las nuevas normas administrativas que rigen cómo tiene que ser la relación de las entidades de la ciudadanía con las administraciones públicas. Son unas normas de 2015, ya venían avanzando o ya venían introduciendo todo lo que son las vías telemáticas, ¿de acuerdo? De hecho, para lo que son personas jurídicas, para lo que son asociaciones o fundaciones, etcétera, a partir de abril de este año ya se supone que sí o sí la relación va a tener que ser telemática. Digo que se supone sí o sí porque la entrada en vigor de esta obligatoriedad de que las personas jurídicas se relacionen con la administración de forma telemática se ha ido prorrogando de 6 meses en 6 meses, ¿no? Y ahora ya parece que sí o sí, en abril ya la definitiva, ¿no? De hecho, las personas que aquí estáis porque pertenecéis a asociaciones ya estaréis acostumbradas o ya habréis visto que, por ejemplo, las subvenciones ya se piden por vía telemática, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, las audiencias públicas se convocan por la alcaldía o por la concejalía delegada, bien porque lo deciden a motu propio, ¿no? O bien porque lo pide el pleno o ese órgano del que nos hablaba hace poco Ainhoa, ¿no? Del Consejo Social de la ciudad o de uno de los órganos territoriales o sectoriales, ¿no? Como comentaba antes Leire, ¿no? ¿Qué se determina en los objetivos o cómo se decide uno u otro? Bueno, se va a decidir qué órgano va a tratar el proceso participativo en función de si va a afectar a un territorio. Yo vivo en Bustinchuri, por ejemplo, pues el barrio de Bustinchuri, ¿no? O si va a afectar a un sector, la juventud, ¿no? Ahí va a marcar un poquito el tipo de órgano que se va a encargar del proceso, ¿no? La información sobre lo que se va a debatir se tiene que publicar durante 15 días y luego el propio reglamento establece cómo tiene que ser el desarrollo de la sesión de esa audiencia pública, ¿no? La presentación y el posicionamiento municipal, un turno abierto de palabras, los responsables municipales pueden volver a replicar, incluso se prevé que de forma excepcional la asociación o el colectivo que haya solicitado, que haya acudido a la audiencia pública, pues tenga también una última palabra y luego las conclusiones. También se prevé la intervención de los grupos municipales, ¿de acuerdo? Con una cuestión que es de menor a mayor representación. Hay que acordar el tiempo durante el que van a participar antes de empezar y todo esto no se decide en el momento de la audiencia pública, sino que se va a determinar en la convocatoria
a esta audiencia pública, ¿de acuerdo? Entonces tenemos derecho de petición para pedir algo rogado. Hemos dicho derecho a quejarme, a reclamar o a hacer una sugerencia, de acuerdo con lo que es la comisión esta que ya está en marcha, ¿no? Siempre que no tenga que ver sobre un tema económico o un procedimiento judicial o la revisión de un acto municipal. Audiencia pública, ¿no? Para tratar un tema de forma pública con alcaldía, con los grupos municipales. El reglamento también prevé que la ciudadanía y las entidades y los colectivos, es importante, este reglamento respecto al anterior, yo creo que tiene una de las cuestiones básicas que cambia, bueno, cambian muchas cosas, pero una de las cuestiones básicas, yo destacaría dos, así a bote pronto. Una es que los colectivos tienen un peso importante, colectivos sin personalidad jurídica, lo comentaba antes Ainhoa, que no haga falta que tengan un CIF, ¿no? La ciudadanía, las asociaciones, fundaciones, cooperativas, es decir, personas jurídicas, y los colectivos también van a tener los mismos derechos prácticamente que las otras personas jurídicas. Y luego también me parece importante, como diferencia respecto a lo que había, que la mayoría de los procesos y la mayoría de las llamadas que se van a hacer, la mayoría, no todas, pero sí que la gran mayoría, es para ciudadanía mayor de 16 años. Es decir, este reglamento no va a ir a por la mayoría de edad, sino que en muchas ocasiones va a solicitar la opinión y va a contar con la voz de las personas empadronadas en Pamplona a partir de 16 años, que es algo, yo creo que novedoso, no solo respecto a lo que había, sino a otras muchas normativas en otros sitios y demás, ¿no? Y recuerdo que cuando se estaba haciendo el reglamento era una cuestión que se trató bastante, porque si recordáis al principio, en una de las primeras diapositivas, lo comentaba Ainhoa y yo creo que también lo he dicho, el propio reglamento de participación fue un proceso participativo, ¿no? Y una de las discusiones fue el tema de las edades, ¿vale? Bueno, perdón, vuelvo. La posibilidad, como decía, de intervenir en el Pleno y en las comisiones municipales, ¿no? Porque alguien, como digo, asociación, colectivo o integrante de la ciudadanía activa, ahora os voy a contar qué es esto de la ciudadanía activa, quiera realizar algún tipo de exposición sobre alguno de los puntos del día que están acordados para ser tratados en una comisión o en un pleno del ayuntamiento. Esta persona tendrá que, persona física, jurídica, como digo, o colectivo, tendrá que solicitarlo según el reglamento. El escrito debe ir al alcalde o alcaldesa al menos un día antes de que se celebre la sesión, ¿de acuerdo? Aquí el reglamento habla de que también cabe solicitar la intervención a iniciativa propia, siempre que, es decir, sobre algún punto que no esté ahí reflejado en ese orden del día, con una antelación mínima de 4 días a la celebración de la comisión y el pleno y explicando qué es lo que se quiere, ¿no? Así que a este pleno, a estas comisiones, podrán ir una o dos personas de la asociación o del colectivo que haya solicitado participar y que podrán hablar, dar su opinión, solicitar, exponer, ¿no? lo que deseen durante el tiempo que se les haya otorgado. Excepcionalmente, además, desde la presidencia se les podrá dar un nuevo turno de réplica y tal, pero se prevé que el pleno, que la comisión, no sé si decir baje a la calle o que la calle suba al pleno, no sé cómo, ya me entendéis, ¿no? Quiero decir que esa participación ciudadana, ya sea de forma individual o ya sea a través de una asociación o de un colectivo, se haga con naturalidad, se haga con normalidad y se pueda hacer, sobre todo, ¿no? Se pueda participar, como digo yo, y los que me conocéis de aquí ya sabéis que hablo mucho entre paréntesis, que cuando hablo entre paréntesis es que es una cosa mía, ¿no? Veo eso, la participación, en este reglamento, una participación mucho más madura, que es un derecho y es un deber, y que tiene las dos caras, ¿no? Como digo, se puede intervenir en esa vida municipal de pleno y de comisión, y también se pueden proponer cosas. El reglamento, a partir de aquí, trata dos derechos ciudadanos que pueden ser, en ocasiones, pueden estar muy cerca. Uno es la propuesta ciudadana y otro es la iniciativa ciudadana. Son cuestiones que sobre la letra de la norma, del reglamento de participación, pueden parecer similares, pero que sin embargo no son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? La propuesta ciudadana viene a decir que una
persona mayor de 16 años, una ciudadana, un ciudadano mayor de 16 años o una persona jurídica, asociación o entidad, va a poder proponer que el ayuntamiento lleve a cabo una actuación de competencia municipal y de interés público, ¿de acuerdo? Se puede presentar por escrito de forma física, se puede presentar online, como os digo. Claro, este reglamento se hizo de forma participada y se trabajó muchísimo. Nadie esperaba el COVID, ¿no? Entonces, cuando dice de forma física, se sigue pudiendo hacer, ¿eh? Pero, paréntesis, paréntesis, recordad que ahora mismo para presentar escritos de forma física hay que pedir cita previa, en los sitios. Entonces, en esta petición, en esta solicitud, habrá que indicar de forma sencilla qué queremos proponer y por qué, ¿de acuerdo? Aquí va a hacer falta apoyos, lo comentaba antes también Ainhoa, ¿no? Va a hacer falta 1000 apoyos, dice, del número de vecinos mayores de 16 años para que sea considerada una propuesta colectiva y se pueda tramitar pues conforme a un procedimiento con un impulso quizás un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Una vez se aceptan, hay 30 días para emitir informe sobre la legalidad, viabilidad y coste económico y el ayuntamiento tiene un plazo de 3 meses para responder, ¿de acuerdo? Cuando hablaba antes, Leire ha preguntado por las actas, los informes y tal. El reglamento, Leire, te va a hablar de informes y de actas a nivel interno. Cuestión diferente y aparte quiero decir, si vosotras formáis parte de algún tipo de proceso participativo o proponéis algo o tal, esos informes se os va a dar traslado, obviamente. O sea, si vosotras queréis a nivel interno de GOAC, ¿no? Levantar un acta o lo que sea, pues estupendo, pero los informes de los que habla el reglamento van a ser municipales, sin perjuicio de que, como parte que vais a ser, si lo sois, ¿no? Tengáis acceso y, por supuesto, también en aras de la transparencia, todo el procedimiento participativo que se regula en este reglamento. Los documentos se cuelgan en Erabaki o en la página de participación, quiero decir, hay un acceso transparente a la documentación, ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que estas actas se van a referir más, o al menos en un primer momento, sin perjuicio de cuando ya estén aprobadas, porque es verdad que dije eso, se dijo así, o con las puntillas que le queramos poner para que sean lo más fieles posibles a lo que pasó, se va a poder tener acceso, pero se van a hacer desde dentro, se van a hacer desde técnico municipal, ¿de acuerdo? Como decía, la otra cuestión que es parecida es la iniciativa ciudadana. Lo que pasa es que la iniciativa ciudadana va a tener unos ámbitos concretos. Así como la propuesta se refiere a esa actuación municipal de bien común que consideramos que tiene que llevarse a cabo, la intervención ciudadana también está dirigida a promover una actuación de interés general y de competencia municipal, pero se va a dirigir más a lo que es la aprobación de una disposición normativa, queremos que se regule X, ¿no? O la celebración de una consulta ciudadana. Queremos decirle, ayuntamiento, buenos días, toc, 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 queremos que preguntes a la ciudadanía, queremos que la ciudadanía de Pamplona o la ciudadanía del sector o la ciudadanía de este territorio se pronuncie sobre esta cuestión. Como veis, estoy diciendo, estos derechos parten de abajo arriba, entendiendo que la administración es la que está arriba, ya me entendéis, ¿no? Pues porque le estamos pidiendo como ciudadanía a la administración que haga cosas. Los órganos de participación tienen más que ver con la iniciativa, aunque los órganos de participación se pueden poner en marcha a iniciativa, como ha dicho Ainhoa también, ¿no? De asociaciones, de entidades y de ciudadanía, los órganos de participación tienen un carácter, pues eso, más estable y más desde otro punto. Esto es empezar nosotros la partida, ¿no? Nosotros como ciudadanía me refiero. Es decir, ayuntamiento, queremos esto. ¿Queremos que se haga una reflexión sobre esto o queremos que se haga una norma sobre esto? En el caso de la iniciativa ciudadana va a hacer falta un informe previo del secretario del Pleno y del interventor si va a ver que si va a tener contenido económico, si hace falta destinar fondos a la puesta en marcha de la iniciativa que queremos proponer y va a hacer falta una recogida de firmas, ¿de acuerdo? Esta es de la que hablaba antes Ainhoa.
de las 1.400 firmas, hasta el 10% de los censados para una consulta determinada, 1.400 firmas para el resto, 1% del ámbito territorial. Por eso os decía, una consulta por sector, una consulta por territorio, una consulta por ámbito. Entonces, habrá que acudir a este artículo de la iniciativa ciudadana para ver qué es lo que, en qué porcentaje de firmas o en qué número de firmas, ¿no?, estamos. Sí que habrá también, lo mismo que comentaba antes Ainhoa, habrá una comisión promotora de las iniciativas ciudadanas que será la que se encargue de impulsar, ¿no?, y de estar un poquito al loro, ¿no?, de cómo se recogen las firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Llevará un poco más el peso, ¿de acuerdo? Os he dicho que se haga una norma o que se haga una consulta ciudadana, ¿no? La consulta ciudadana va a tener lugar cuando el ayuntamiento pida la opinión de la ciudadanía en materias que son de su competencia. Aquí también hay una remisión normativa a una ley foral de 2002 que regula las consultas populares en el ámbito local, ¿no? Esta ley te va a regular desde cómo tienen que ser las papeletas hasta cómo tiene que ser el procedimiento, aunque lo cierto es que el reglamento de participación no, en este caso, así como en los otros casos que os he comentado antes, hace una remisión a otras normas y dice lo que allí pone, sí que es cierto que en la consulta ciudadana se explaya un poquito más, ¿vale? Lo regula un poquito más, sin perjuicio de que no contraviene, obviamente, lo que dice esta norma y que esta norma es la que habrá que acudir para aterrizar del todo lo que es la consulta ciudadana, ¿no? Una de las cuestiones de este reglamento, que también lo ha comentado Ainhoa antes, tiene que ver con el carácter vinculante o no de los procesos participativos. La verdad es que en la mayoría de los casos se va a decidir en cada reglamento participativo si el resultado va a ser vinculante o no. Y lo que se decida sobre si va a ser vinculante o no será obligatorio siempre que la participación sea superior al 30%, ¿vale?, de la ciudadanía. Eso va a convertir que esa decisión tenga que llevarse a cabo. Los resultados de la consulta ciudadana llevada a cabo conforme al procedimiento que aparece en esta norma, que os digo que hay una remisión, se van a publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en la web municipal, ¿de acuerdo? Para que no haya una consulta cada mes, digamos, ¿no?, se puede decretar que haya un periodo anual en el que se hagan, como si dijéramos, todas las consultas que se vaya requiriendo, ¿no?, hacerlas como todas a la vez, ¿no? No a la vez, al mismo tiempo, cada una la suya, obviamente, ¿eh? Pero vamos, se puede concretar un periodo que sería el de esas consultas, ¿no? Y también el propio reglamento habla de que se puede concretar una fecha para celebrar lo que es el Día de la Ciudad para la Participación Ciudadana, ¿no? Y 3 meses antes de la aprobación de esa consulta habrá que poner la fecha en la que se va a aprobar esa consulta con una antelación de 3 meses, ¿vale? Este periodo para hacer como todas las consultas juntas, ¿no?, en principio, lo que es el reglamento dice que tendrá que concretarse en torno a la celebración de ese Día de la Ciudad para la Participación Ciudadana. Existen otro tipo de consultas, quizás más informales, en las que el ayuntamiento va a poder recabar la opinión de los vecinos de un barrio, a través de encuestas, sondeos, tanto de forma física como de forma online. Como os decía, van a poder participar las personas mayores de 16 años empadronadas en Pamplona. Y es una forma de pulsar la opinión y el estado de ciertas cuestiones, ¿no?, por el ayuntamiento. También se prevé que haya unos presupuestos participativos en los que la ciudadanía va a poder decidir a qué se va a destinar una parte del presupuesto municipal, ¿de acuerdo? Y además, no solamente va a poder decidir a qué se va a destinar una parte del presupuesto municipal, sino que va a poder proponer proyectos de gasto para esas partes del presupuesto municipal, ¿de acuerdo? Como os digo, el año pasado y este año, yo creo que nos ha pillado a todos pues situándonos con todo este tema del coronavirus, ¿no? Entonces, a una fecha actual, este tema del reglamento, pues tenemos que ir implementándolo poco a poco. Yo creo que son muy buenas ideas,
pero que estamos ahora mismo, y es que claro, tuve la suerte de estar presente cuando se iba haciendo este presupuesto, cuando este reglamento, todo el proceso participativo. ¿Y qué os voy a contar? Que estando presente o no en el proceso participativo, nadie esperaba que nos fuera a venir esta situación en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas cosas todavía están en el aire porque tienen que implementarse. Para eso estamos aquí, para ir familiarizándonos con las ideas y con las herramientas que trae este reglamento e ir poniéndolas en marcha. Entonces, los presupuestos participativos es algo que hay que ir poniendo en marcha, que hay que concretar los ámbitos de aplicación, los proyectos que se presenten, etcétera, 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 y la cantidad de dinero, obviamente, que se puede destinar a este presupuesto participativo. ¿De acuerdo? El reglamento también es... aquí acaba el título 4 y empieza el título 5. El título 5 va a hablar... Hasta ahora, todo lo que ha sido el título 4, como os decía, va a hablar de lo que son los derechos de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Ciudadanía bien agrupada, bien conformando una entidad jurídica o bien a título individual. El título 5 va a hablar de la cooperación público-social, que también tiene que ver de la colaboración entre la ciudadanía y el ayuntamiento, pero se va a referir mucho más o va a aterrizar mucho más en lo que son entidades o colectivos, ¿de acuerdo? Lo que va a ser la ciudadanía agrupada. No obstante, también se ocupa de la ciudadanía no agrupada. Ahora vamos a ver y se crea un censo de personas que van a manifestar su interés en participar de forma habitual, ¿de acuerdo? Que van a ser llamadas siempre para esta participación. Entonces, como digo, la cooperación público-social va a hablarnos de esas formas de colaboración que va a haber entre ciudadanía, entidades y colectivos, que son como tres patas, pero que siempre van a compartir una cuestión común, y es que tienen que ser sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene que hacerse para ganar dinero, como un empleo, ¿no? Como algo lucrativo. Este reglamento a veces es muy largo, bueno, es muy largo, no sé si es muy largo o no, porque tampoco el anterior era corto, pero es muy pedagógico en el sentido de que tiene muchas disposiciones que nos van a hablar de definiciones, ¿de acuerdo? Van a hablar de conceptos. ¿Por qué? Porque, como digo, la participación es un derecho, es un deber y hay que aprender a participar, ¿no? Y hay que unificar conceptos. Una de las normas básicas o uno de las cuestiones básicas cuando se habla de participación, de los paradigmas, ¿no? Básicos cuando se habla de participación, es que para participar hay que tener la posibilidad de participar, hay que querer participar y hay que saber participar, ¿no? La formación es algo fundamental en la participación. Entonces, este reglamento, una de las cuestiones interesantes que tiene es esa, que tiene mucho concepto y mucha explicación sobre para qué son las herramientas que contiene, ¿no? Entonces, la cooperación público-social, ¿para qué? ¿Para qué se está apostando por esta cooperación público-social, ¿no? Pues para reforzar lo que es la democracia en la gestión de los asuntos públicos. Os decía hace un momento, ¿no? Que la participación no consiste solo, está ya muy avanzado y muy superado, el hecho de que participar sea cada 4 años, ¿no? Una cuestión de voy a elegir a quién me representa, sino que los asuntos públicos tienen que bajar a pie de calle y tienen que ser democráticos, ¿no? Tienen que contarse con la ciudadanía. No os penséis, yo creo que los 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántos estamos hoy aquí, probablemente estemos motivados con el tema de la participación, pero es algo que hay que ir trabajando con la ciudadanía, esa participación, ¿eh? Es mi opinión. Paréntesis, paréntesis. También los fines de la cooperación público-social están en garantizar el acceso a los bienes y los recursos públicos. Este reglamento se ocupa también bastante de este tema. Impulsar la innovación social. Nuevas demandas, que os voy a contar. Ahora mismo, más que nunca, o sea, ni nos imaginábamos cuando se
empezamos a elaborar este reglamento, ¿no? que iba a haber tantas nuevas demandas y buscar nuevas soluciones y diferentes, ¿no? El desarrollo de iniciativas sociales y la producción de proyectos conjuntos en beneficio de la comunidad, ¿no? También se pretende promover espacios para que se desarrolle toda esta comunidad, este bien común, contribuir al cuidado y regeneración de espacios y de bienes comunes, mejorar la cohesión social, hacer red ciudadana. Y ahí, fijaos, anda que no se ha hecho red ahora, ¿no? Con el coronavirus, con todas las redes vecinales y todos los cuidados, ¿no? Quiero decir que yo tenía un profesor que siempre decía que la vida iba más deprisa que el derecho y bueno, eso es así y hoy más que nunca, ¿no? Y también esta cooperación público-social, el reglamento establece que nunca tiene que servir para prestar servicios públicos, ¿de acuerdo? Es decir, que por aquí se presten unos servicios que le corresponden a la Administración, que son servicios públicos debidos a la ciudadanía, a los colectivos, a las asociaciones en la calidad de servicio público, ¿no? ¿Qué actividades se van a llevar a cabo a través de la cooperación público-social? Este es uno de los artículos más pedagógicos del reglamento, ¿no? Porque nos va a establecer qué considera el reglamento que es beneficio general o común, qué es una gestión participada, qué es una cogestión, qué es la gestión ciudadana, qué es la innovación social y qué es la coproducción o la cocreación, ¿de acuerdo? Para decir que el ayuntamiento siempre tendrá una participación que impulsará todas estas cuestiones y una participación en la que se dará protagonismo, ¿no? a estas cuestiones. Y para igualar criterios o para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Lo que hace el reglamento es, como digo, establecer la definición de cada uno de estos conceptos. Y además de establecer la definición de cada uno de estos conceptos, también nos va a señalar los principios generales en los que se va a sustentar la cooperación público-social. Y los va a definir. Y nos va a hablar de transparencia, nos va a hablar de responsabilidad, nos va a hablar de sostenibilidad, de autonomía, de cooperación, de confianza mutua, de accesibilidad, de equidad, de coherencia. Y todo esto, antes Leire preguntaba por cómo se mide el éxito o no, o el alcance de la participación. Bueno, pues con estos principios generales, en tanto en cuanto estos principios se vean en los procedimientos participativos y en esa cooperación público-social, en ese ir de la mano administración y ciudadanía, ¿no? Pueden servir estos principios, pueden servir de indicadores tranquilamente, ¿no? A más de la herramienta que comentaba Ainhoa, que es una publicación que está fantástica. ¿Por qué? Porque desde el ayuntamiento, con este reglamento de participación, lo que se pretende es promover la participación a través de cualquier órgano que tenga competencia para entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro y para la ciudadanía, ¿de acuerdo? Además, habla de una participación más de forma complementaria, ¿no? En la que pueden tener cabida, antes Ainhoa ha comentado, ha hablado de otras entidades de derecho público y también personas físicas o jurídicas. El reglamento, también como novedad, se refiere a las cooperativas de iniciativa social, a las entidades de economía social que entre sus fines tengan prevista esta ausencia de lucro y que los ingresos reviertan en la propia entidad, ¿no? ¿Quién va a poder participar? Entidades sin ánimo de lucro, como digo, va más allá de lo que es una asociación o una fundación. Pueden entrar también todas las entidades de economía social con domicilio social y actividad en Pamplona, ¿de acuerdo? En cuyos fines esté la promoción del interés general, ¿de acuerdo? Aquí va a hacer una referencia a los instrumentos participativos, a los instrumentos de fomento del asociacionismo o de la participación, y también tiene una cuestión que es bastante novedosa, que habla de la gestión patrimonial y de los honoríficos, ¿no? De los reconocimientos honoríficos a la hora de participar. Se van a poder hacer esos premios, ¿no? o reconocimientos a la participación. El ámbito de esta participación público-social va a tener que ver con el diseño y la aplicación de políticas públicas municipales, el fomento de la ciudadanía activa,
el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? La mejora de las políticas públicas y la adecuación a las demandas ciudadanas. Hemos hablado antes del derecho de petición, del derecho de queja, del derecho de la propuesta ciudadana, ¿no? Bueno, pues ahí va en escuchar, en habilitar canales para escuchar a la ciudadanía. La promoción de la cultura también tiene su espacio en lo que es el reglamento, ¿no? Quiero decir, a mí me parece muy importante que el reglamento reconozca todos estos ámbitos, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. Y entonces que aparezcan aquí la promoción de la cultura, la promoción de los derechos humanos, la salud pública, el urbanismo, el medio ambiente, la economía social, la solidaria, que se haya recordado en negro sobre blanco en una norma como es un reglamento de participación me parece muy importante, ¿no? Porque le está dando espacio, le está dando cabida, lo está nombrando y se está comprometiendo también a impulsarlo, a respetarlo, a garantizarlo, a llevarlo a cabo, ¿no? Las actividades que se van a poder llevar a cabo, pues bueno, van a tener que ver con la gestión ciudadana. Como os digo, hace un par de artículos de lo que estábamos viendo, va a definir qué es la gestión ciudadana, qué es la cogestión, ¿no? A qué se van a referir todos estos artículos, un poco por definir las notas con las que luego va a tocar la canción, ¿no? Para que todos estemos hablando de lo mismo y sepamos de qué se está hablando en estos artículos posteriores en los que se va a hablar de las actividades en las que puede caber esta cooperación conjunta público-social, ¿no? Del ayuntamiento, de la administración con las entidades, ¿no? Actividades de conservación, de rehabilitación, de regeneración y en general todas las que vayan a fomentar la transparencia y la calidad democrática, reitero, entendiendo democracia en sentido amplio, ¿no? Y nuevamente se refiere el reglamento a que todas estas actividades realizadas de forma conjunta en ningún momento van a suponer la prestación de un servicio público o una relación contractual o laboral con el ayuntamiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo esta cooperación público-social, ¿no? Pues se hará en principio se puede hacer de varias formas, ¿no? Se podrá hacer una convocatoria pública para recibir propuestas a realizar en espacios o bien la iniciativa ciudadana. Ya hemos visto que hay herramientas y que hay recursos para que la ciudadanía, las asociaciones, los colectivos propongan propuestas para realizar en espacios, ¿no? La presentación de proyectos concretos y la selección, la aprobación previa de unas bases de regulación específica por parte del ayuntamiento que tendrá que seguir los criterios sociales que se siguen en lo que es contratación pública, ¿de acuerdo? Y la publicación y la transparencia. Me parece importante decir en este punto o aclarar en este punto que el reglamento de participación ciudadana en este punto, valga la redundancia, es una especie de paraguas general, ¿vale? Si existe alguna ordenanza o alguna norma que regula espacios o gestiones o proyectos o etcétera, se va a aplicar esa norma concreta, ¿de acuerdo? Esto es como una especie de paraguas general al que habrá que acudir cuando esas normas no digan nada o no existan, ¿eh? Como os decía también hace un momento, este reglamento apuesta por la innovación social, por estar atentas a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades o a las viejas que no se están, a las que no se les está dando una respuesta satisfactoria o lo suficientemente satisfactoria, ¿de acuerdo? Por eso se prevé que a través de esta cooperación público-social de las que estamos hablando se lleven a cabo medidas de innovación social y se prevé la regulación de unos premios a la innovación social para entidades y colectivos. Las normas serán similares a las que se aplican a las subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona y el premio se otorgará en función del grado de innovación, del impacto social de la actividad o del proyecto que se presente y de la viabilidad y sostenibilidad de este proyecto de innovación social. Como decía, además de todo esto, el reglamento
se ocupa de apoyar a las entidades ciudadanas y a la ciudadanía activa con un compromiso de dotar presupuestariamente actividades que tengan que ver con el fortalecimiento social, económico, democrático, de la participación y las convocatorias de subvenciones. Porque al final, si hablamos, pero no dotamos presupuestariamente, pues tampoco sirve de mucho. El reglamento tiene una parte muy interesante y muy necesaria a mi modo de ver, si me permitís, que tiene que ver con la gestión de espacios, ¿de acuerdo? Con el hecho de decir qué espacios tiene el ayuntamiento a disposición de la ciudadanía, como digo, ya sea agrupada a través de una persona jurídica o no, y con qué criterios se va a ceder ese espacio a la ciudadanía agrupada o no. Como decía, si existe una ordenanza específica, habrá que estar a esa ordenanza específica. El reglamento de participación es la base común. Y si no, pues tendremos que acudir a esto. Y habrá que ver qué espacios hay y a qué se puede dedicar ese espacio. Y si ese espacio se va a dedicar a una actividad de forma gratuita, de forma temporal, de forma estable, con un precio, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se va a elaborar un listado público de locales y espacios disponibles y habrá que determinar con qué criterio se van a ceder estos espacios. Para actividades sociales, culturales, etcétera, siempre intentando que esos espacios sean polivalentes, de uso compartido y tenga acceso a ellos el mayor número de personas posibles. ¿De acuerdo? Como digo, las entidades que van a poder beneficiarse del acceso a estos espacios, sin perjuicio de lo que se vaya desarrollando conforme el reglamento se vaya implementando, tendrán que tener personalidad jurídica, no tener ánimo de lucro y tener un proyecto de interés para la ciudadanía, ¿no? Habrá que presentar un proyecto de actividades, habrá que ver si hace falta obras, habrá que decir qué obras hacen falta y qué presupuesto va a costar, ¿no? El tipo de uso que se le va a dar, si es exclusivo o compartido y si es compartido con qué entidades se va a compartir. Y habrá que ver qué criterios de adjudicación se aplican para la cesión de esas entidades, ¿no? Que desarrollen actividad en Pamplona, cuántas personas tiene la entidad, tanto asociadas como beneficiarias, un poco el arraigo, ¿no?, de la entidad. La promoción de la participación y la acción comunitaria que lleva a cabo esa actividad en su día a día. Siempre va a tener prioridad, como decía, que el uso sea compartido y que se realicen actividades abiertas, inclusivas, gratuitas, y se hará un convenio de uso con las normas específicas que, como digo, establecerán si el uso es gratuito o hay un precio, durante cuánto tiempo, con qué normas, ¿no? Se prohibirán determinadas actividades, etcétera, etcétera. Y se establecerá también un órgano coordinado que haga seguimiento de ese uso del espacio. El reglamento, como os decía, no solamente por cuestión del reglamento, sino por la propia normativa de administración pública, ¿no?, de la ley de las administraciones públicas, da mucho peso, otorga un papel importante a las tecnologías de la información y la comunicación, a las TICs. Para eso, pues regula lo que va a ser la web y las redes sociales municipales relacionadas con la participación. Yo, como hablábamos antes y hablaba Ainhoa, os animo a los que, si no lo habéis hecho, que os deis una vuelta por Erabaki, a que os deis una vuelta por Participa Pamplona, a que os deis una vuelta por Iruñategui, aunque no seáis de Pamplona, ¿no? Porque yo creo que es una herramienta, yo le hago mucha propaganda a la web de las asociaciones de Pamplona y al Iruñategui porque me parece una herramienta fantástica. Y bueno, que investiguéis un poquito, ¿no? Y sobre todo que utilicéis, porque está ahí para que se utilice, ¿eh? Entonces, la plataforma digital de la que habla estas web, esta plataforma digital de la que habla el reglamento, como digo, esto es quizá lo que más desarrollado está, en tanto en cuanto tenemos Erabaki y tenemos Participa Pamplona, y la verdad es que son unas herramientas muy, muy modernas y muy innovadoras en cuanto a muchas cosas. Yo de informática no entiendo mucho, de casi nada, ¿no? Pero me consta que son herramientas muy potentes en cuanto a permitir una participación segura de cara a la protección de datos de la persona que está participando y segura en cuanto a que sea una participación no duplicada o no maleada de alguna forma, ¿no?
y además es que están hechas con licencias de código abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Que no sé, son comprometidas también, ¿no? Y sostenibles y coherentes. La ciudadanía que quiera participar tendrá que registrarse, podrá registrarse y podrá apoyar las iniciativas que se vayan sacando a esa participación, ¿no? a esa solicitud de participación. El reglamento también regula lo que es el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, que es un censo en el que podrán darse de alta a las asociaciones que tengan su domicilio en Pamplona y demás. Es importante aquí, hay una cuestión que a mí me daba mucha guerra en el anterior reglamento y lo he comentado también antes de entrar aquí, ¿no? La denominación de las cosas, ¿no? Las asociaciones, las fundaciones, las entidades, las asociaciones cuando comienzan su andadura tienen que darse de alta, tienen que inscribirse en el registro de asociaciones de Gobierno de Navarra o en el registro estatal de asociaciones, en función de dónde vayan a desarrollar actividad. Es decir, primer paso de una asociación es darse de alta, o a nivel estatal, porque va a tener patas en más de una provincia, digámoslo así, de forma muy básica. Me vais a perdonar, cuando hablas muy básico pierdes cierta, no es tan estricto, pero bueno, o en el registro de asociaciones del Gobierno de Navarra, porque van a realizar sus actividades principalmente en Navarra. Una vez se han dado de alta en el registro de Gobierno de Navarra o en el estatal, pueden acudir a una serie de censos. ¿Cómo se sabe que son censos y que no tienen el mismo estatus, digamos? Pues porque hay que llevar precisamente el papelito del registro de Gobierno de Navarra o del estatal diciendo que estáis registradas, ¿no? Entonces, el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas es el censo del Ayuntamiento de Pamplona para asociaciones. ¿Qué requisitos de acceso se piden? Pues que no se tenga ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, esto es, que estén registradas en el registro que corresponda, que tengan el domicilio social y o realicen actividades en Pamplona, que entre sus objetivos estén la representación, la defensa, el fomento de los intereses generales o sectoriales, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, que realicen programas y actividades en beneficio de la ciudadanía de Pamplona y que sus normas de funcionamiento sean democráticas. A ver, una asociación por definición no tiene ánimo de lucro y es democrática, o sea que en principio eso ya lo vais a llevar de base, ¿de acuerdo? Si en 30 días no se os ha dicho nada, el silencio es positivo, es decir, estáis inscritos en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, podéis consultar la documentación que tenéis que presentar en la página del Ayuntamiento. Tened siempre en cuenta que vais a tener que cumplir con una serie de obligaciones administrativas, con el registro de asociaciones del Gobierno de Navarra o el estatal, me da igual, es decir, con el registro, digamos, superior y con el censo. Porque muchas veces, yo que llevo la asesoría jurídica de centro, venís y decís, he actualizado la junta directiva en el ayuntamiento, ya, pero no lo has hecho en el Gobierno de Navarra, o suele ser más habitual lo contrario, he actualizado en Gobierno de Navarra, pero no he actualizado en el ayuntamiento. Bueno, son cuestiones diferentes, ¿de acuerdo? Hay que cumplir con ambos, no están comunicados, ¿de acuerdo? ¿Qué derechos van a tener las entidades que estén en el censo? Pues acceder a todos los derechos que el reglamento prevé para las entidades, ser informadas por vía telemática de convocatorias de espacios, procesos y mecanismos de participación, acceder a todos los recursos municipales, a los mecanismos y herramientas de cooperación público-social, a obtener subvenciones, ayudas, a acceder a los convenios que haya que suscribir para utilizar espacios, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué obligaciones van a tener las entidades censadas? Pues comunicar al ayuntamiento las modificaciones que se produzcan en el plazo de un mes. Esto es así, lo diga el reglamento de participación o no. Las entidades, las asociaciones, tienen que comunicar al registro de asociaciones de Gobierno de Navarra y al censo del Ayuntamiento de Pamplona y a los censos en los que estén dadas de alta, censo de mujeres, censo de juventud, censo de voluntariado, censo de inmigrantes, es decir, hay varios censos. Las modificaciones hay que comunicarlas en el plazo de 30 días desde que se adoptan, ¿de acuerdo? 30 días, un mes. El Ayuntamiento de Pamplona también pide que a principio de año se actualicen de alguna forma los datos de la entidad y también avisar en el plazo de un mes si decidís disolver la entidad, ¿de acuerdo? Si no se cumple,
pues eso puede suponer que se os dé de baja en el registro, si bien se os avisará, dice previo trámite de audiencia, se os avisará para que podáis poneros al día, ¿de acuerdo? El reglamento también prevé otro censo, otro registro para ciudadanía activa y colectivos, ¿de acuerdo? Es lo que os he dicho hace un momento. Aquí habrá que inscribirse si queremos ser llamadas, si queremos ser llamados a participar, a opinar, etcétera, ¿de acuerdo? Permite convocar a personas y colectivos, permite tener información sobre las cuestiones de participación y garantiza el ejercicio de todos estos derechos de participación que prevé el reglamento. Ya vamos acabando, porque sé que acabamos ahora a las 7, por eso voy un poco deprisa. El reglamento finaliza con el reconocimiento o la regulación de lo que es la utilidad pública municipal. La utilidad pública municipal es un reconocimiento por parte del ayuntamiento de que una asociación, una entidad, realiza actividades que son beneficiosas para la ciudadanía, que lo hace además de forma correcta y transparente, que lo viene haciendo además desde hace tiempo, porque hay que llevar 2 años funcionando, ¿de acuerdo? Y en general va a poder otorgar una serie de derechos, todos los derechos y reconocimientos que vayan viniendo cuando esto se implemente al 100%, ¿de acuerdo? Quizás la utilidad pública os suene, existe una cuestión similar. Yo siempre os digo que las asociaciones, la financiación de las asociaciones tiene que sustentarse sobre 4 patas, ¿no? Cuotas de personas asociadas, ingresos por actividades, patrocinios y donaciones y subvenciones. Para motivar que haya donaciones, que haya patrocinios, siempre preguntáis o siempre es bueno ofrecer beneficios fiscales, ¿no? Para aquella persona que os dé dinero, que os apoye con dinero, que os apoye con material, que pueda tener algún tipo de beneficio fiscal. Para eso hace falta tener un reconocimiento, que es utilidad pública estatal, o un mecenazgo social o cultural en Navarra, ¿no? Por eso quizás os suene la utilidad pública, os suene de eso, ¿no? De ese reconocimiento estatal para poder optar a una serie de beneficios fiscales. La utilidad pública municipal se llama igual, pero no es lo mismo. Aquí, de momento, por ahora, todo se andará. Beneficios fiscales no puede dar el ayuntamiento, porque la normativa navarra, este tema no es competencia, ¿no? El ayuntamiento va a poder hacer poquito y estoy segura de que lo que pueda hará, pero esta competencia es más de Gobierno de Navarra y de hecho, Gobierno de Navarra ahora mismo está haciendo una serie de reformas de la Ley Foral de Haciendas Locales que si entra en vigor, se aprueba y entra en vigor, que va a ser ya también, pues traerá buenas noticias a las asociaciones, ¿no? Pero lo que voy es a que esto es al margen de esta utilidad pública municipal, ¿de acuerdo? Como digo, esta utilidad pública municipal va a suponer un reconocimiento del ayuntamiento de que una asociación está haciendo las cosas bien, en beneficio de la ciudadanía, de forma transparente, etcétera, 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 ¿de acuerdo? El plazo máximo de resolución es de 3 meses y el silencio es negativo. ¿Qué derechos hay por ahora? Pues a utilizar la mención de tener la utilidad pública municipal, que implica, como digo, que las cosas se están haciendo de una manera transparente y de una manera correcta, ¿no? A ser oídas en comisiones y órganos, a recibir ayuda y asesoramiento, exenciones y bonificaciones fiscales cuando se pueda, a utilizar recursos, porque, como digo, ahora mismo está en reforma esto. Se tenía que haber aprobado ya, pero es que no faltará mucho para que se apruebe. A la utilización de recursos municipales. Cuando hablo de bonificaciones fiscales diréis, ¿a qué se está refiriendo esta? Me estoy refiriendo a una reforma, va a haber mucha más reforma en la Ley Foral de Haciendas Locales, pero hay una muy importante que puede afectar a las asociaciones que tiene que ver con el IAE, con el Impuesto de Actividades Económicas, ¿vale? En cuanto salga la comentaremos. Decía, utilización de recursos municipales, utilización de locales, preferencia en el uso gratuito de espacios, de los que hablábamos antes, y los deberes van a ser rendir cuentas anuales en 3 meses, presentar una memoria anual de actividades y facilitar informes y la documentación que se nos requiera desde el ayuntamiento. Y ya para finalizar, el reglamento termina con una disposición adicional, una transitoria y una derogatoria. La disposición adicional primera a mí me parece muy interesante porque lo que dice es que los órganos de participación que ya existían antes de la entrada en vigor de este reglamento, que como hemos comentado al principio entró en vigor el 17 de enero del año pasado y ahí casi se quedó porque, en fin, van a continuar funcionando. Es decir, no es un borrón y cuenta nueva, sino que es una continuidad. Lo que existía
va a continuar. Eso sí, si se modifican o se crean nuevos, ya nos vamos al nuevo reglamento de participación y entran en juego todas estas normas, ¿de acuerdo?, que hemos estado viendo esta tarde. Las entidades que estaban inscritas en lo que antes se llamaba Registro Municipal de Asociaciones, ahora es censo, continúan inscritas y si no cumplen alguno de los requisitos que se exigen ahora para pertenecer a este censo municipal, pues tendrán que acreditarlo, ¿no? Lo mismo que con la utilidad pública. Si la tenían, pero ahora se exigen requisitos nuevos, van a tener que ponerse al día, digamos, ¿de acuerdo? Y se derogan las normas anteriores. Como decíamos, este reglamento entró en vigor el 17 de enero del año pasado y que os voy a contar de todo lo que pasó después. Pues que se han hecho cosas, pero ha habido muchos hándicaps, pues ya simplemente el hecho de que no ha podido haber reuniones físicas o han sido con aforos limitados o, bueno, creo que todos sabemos de qué estamos hablando y cómo hemos vivido este último tiempo. Bueno, voy a volver, no sé si cuando veis mi... vuelvo. No sé si me estabais viendo a mí o solo la presentación, pero eso es todo, amigos, que decían los dibujos animados cuando yo era pequeña. ¿Dudas, sugerencias, opiniones? Por escrito y